Buenos días. Buenos días a todos los que están aquí y también a los que hoy nos están siguiendo la transmisión. Un placer poder llegar a tantos lugares. El poeta mexicano Juan de Dios Peza escribió un hermoso poema que tal vez algunos de ustedes lo recordarán, especialmente los que son de mi generación o la anterior. Se titula Reír llorando. Dice el poema: viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más gracioso de la tierra y más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del spleen, los altos lores, en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su spleen en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi nombre ni mi suerte. Es un eterno spleen muriendo vivo y es mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer. Sí, soy amado. Un título adquirió, noble he nacido. Pobre seréis quizás, tengo riquezas. De lisonjas gustáis, tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mi tristeza. Vais a los cementerios, mucho, mucho. De vuestra vida actual tenéis testigos, sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo le llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo, vuestro mal y no debe acobardarlos. Tomad hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros. A Garrick, sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa y a mí me hará reír. Oh sí, lo juro. Él sí, nada más él. Mas, ¿qué os inquieta? Así dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick, cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar y muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay! ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta prisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír llorando y también a llorar con carcajadas. Este extraordinario poema de Juan de Dios Peza está basado en la vida, en la obra del gran actor David Garrick del siglo XVIII. Y nos muestra que la alegría es una de las grandes cosas que desea el ser humano y que no son alcanzadas fácilmente. En medio de las circunstancias más adversas de la vida, Pablo nos anima una y otra vez a estar siempre alegres. Y creo que tenía razón para hacerlo. En su carta a los filipenses, el apóstol Pablo dice: alégrense, siempre alégrense en el Señor, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien,
en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. El llamado del apóstol Pablo es estar alegres, siempre alegres. Y hoy quiero compartir con ustedes el pensamiento paulino sobre la alegría. Él nos dice, estén alegres, siempre alegres. Y el apóstol Pablo dice que estén alegres, siempre alegres, en todo tiempo. El apóstol no dice que es una manera temporal o circunstancial, que no es la respuesta de ir a escuchar a un cómico famoso o de ver una película de comedia o nada por el estilo. Él dice, no es algo circunstancial o temporal. Pablo dice que es algo permanente, en todo tiempo, en toda circunstancia. Pablo le escribe a los filipenses y él había huido de Filipo por la persecución que experimentó en esa ciudad. Y esa misma persecución, los nuevos creyentes de la iglesia la habían heredado. Aún en medio de ese ambiente de persecución, Pablo le ordena a los filipenses, estén alegres. Y en esa pequeña carta a los filipenses, 16 veces Pablo le dice o anima a los filipenses a estar alegres. En el capítulo 4, versículo 4, dice Pablo, alégrense siempre en el Señor. Y luego agrega, insisto, alégrense. El mismo apóstol Pablo estaba en la cárcel con la perspectiva de una muerte casi segura, casi cierta. Los filipenses apenas estaban iniciando la carrera cristiana y les esperaba inevitablemente días tenebrosos, peligros, persecuciones. Así es que Pablo les dice, sé lo que estoy diciendo. He pensado en todo lo que nos puede suceder y todavía les digo, alégrense, gócense, regocíjense en el Señor. El gozo cristiano es independiente de todas las cosas terrenales, porque el gozo del cristiano tiene su fuente en la presencia continua de Cristo en la vida del creyente. Dos personas que se aman siempre estarán felices cuando están juntos. No importa dónde estén, no importa cómo sean las circunstancias. El cristiano nunca debe perder el gozo, porque nunca puede perder el saber que jamás estará separado de Cristo. El escritor de la carta lo repite una y otra vez. Ahora en el capítulo 3, versículo 1 dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí, dice Pablo, no es molestia volverles a escribir lo mismo y a ustedes les da seguridad. El apóstol Pablo entendía que el ánimo para cambiar esa actitud, el hecho de que ellos pudieran estar alegres, les iba a dar a ellos seguridad y no era una carga para él el animarles a que estuvieran alegres. Pero el testimonio del apóstol Pablo para animarles a estar alegres es muy importante, porque significa que él no está pidiendo que los demás sean alegres en circunstancias en las cuales él no estaba padeciendo de adversidades. Pero veamos el testimonio de Pablo. Cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está encarcelado. Y él escribe y dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Para el apóstol Pablo, su cárcel fue motivo de gozo, porque se convirtió en un testimonio del mensaje de salvación.
Porque él dice en el versículo 14, los hermanos confiando en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. El sufrimiento del apóstol Pablo se convierte en gozo cuando él entiende que esa cárcel hace que pierdan el temor y proclamen el evangelio de Jesús. Y ciertamente las cárceles romanas no eran ni remotamente lo que nosotros conocemos como centros de reclusión en los países del tercer mundo. Pero aún así, encadenado en una cárcel romana, allí está el apóstol Pablo diciendo, alégrense, estén siempre alegres. La segunda cosa que entendemos cuando el apóstol Pablo está pidiendo que seamos alegres o estemos alegres en todo tiempo, es que el apóstol Pablo estaba alejado de sus seres queridos. Pablo no estaba con su familia alrededor. Pablo no estaba con sus amigos, con los creyentes alrededor. Pablo estaba en una cárcel romana solo. Los filipenses le habían enviado a Epafrodito como un regalo para el apóstol. Le enviaron a Epafrodito con un regalo. Algunos piensan que ese regalo era una ofrenda, algo en metálico para él. Pero también los hermanos de Filipo le pidieron a Epafrodito que se quedara con Pablo para que le fuera de ayuda. Pablo estaba en una ciudad solo, no tenía amigos, no tenía familiares, no tenía nadie. Y la iglesia, conociendo la necesidad de Pablo, le envía a alguien para que le ayude. Pero Epafrodito se enfermó. Y se enfermó porque padeció una severa depresión. Se deprimió Epafrodito. Y se deprime porque había dejado atrás su familia. O sea, el que se deprime es Epafrodito, que fue a ayudar al otro que estaba encarcelado. El encarcelado estaba alegre, siempre alegre. No sé si notan la diferencia. De modo que Epafrodito fue enviado de vuelta por Pablo a Filipo. O sea, el que llevaron para que ayudara al viejito que estaba preso, envía al jovencito porque estaba deprimido. Pero el apóstol Pablo tenía la preocupación que los creyentes de Filipo no llegaran a pensar que Epafrodito le había fallado al apóstol. No sé si notan eso. O sea, a él no le preocupaba que Epafrodito fallara, que quedara solo, que tuviera que enfrentar la cárcel en esas circunstancias. Lo que a Pablo le está preocupando es que cuando Epafrodito llegara a Filipo, le recriminaran, ¿y por qué dejaste al apóstol solo? Por eso él podía estar alegre, siempre alegre. William Barclay, el famoso comentarista del Nuevo Testamento, asegura que hay algo muy conmovedor en esa actitud de Pablo. Preso y esperando la muerte, se esfuerza por hacer las cosas más fáciles a sus más cercanos servidores. Lo que quería Pablo era hacerle las cosas más fáciles a los que estaban a su alrededor ayudándole en el ministerio. Pablo no se irrita porque Epafrodito lo haya dejado, sino que se alegra porque aunque sea en ese momento, aunque sea por un tiempo pequeño, él le sirvió de bendición. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? A veces no estamos satisfechos con lo que Dios nos da, en lugar de agradecer a Dios por lo que Él nos da. Muchas veces la ausencia de nuestros seres queridos nos ocasiona tristeza. Bien sea porque han emigrado o bien sea porque han partido con el Señor. Y esa es una razón para la tristeza o una justificación que damos para la tristeza. Pero déjenme decirles que cuando uno se siente triste porque un ser querido partió para estar con el Señor, eso es un egoísmo supremo. Porque estar con el Señor es mejor. Porque están descansando de sus afanes. Porque no hay tristeza, no hay dolor, no hay nada en la presencia de Dios que pueda molestar al creyente cuando llega delante de Él. Entonces no hay razones para tener tristeza porque uno de nuestros seres queridos partió para estar con el Señor. Pero es que tampoco puede haber tristeza
cuando alguno de nuestros seres queridos se va del país. Y créanme que lo digo con autoridad, porque más de la mitad de mi familia desde hace muchos años salió del país. ¿Y saben por qué no debe haber tristeza? Porque nosotros los que nos quedamos aquí nos gozamos en saber que ese familiar o ese ser querido tomó esa decisión porque era el deseo de su corazón. Y Dios le permitió o le concedió ese deseo a su corazón. Entonces, ¿cómo yo voy a estar triste? Que él quería ir, sí se fue y Dios le permitió irse. Pablo estaba contento de que Epafrodito pudiera volver a su casa porque estaba deprimido. Pablo no se deprimió por la ida de Epafrodito. Nosotros tenemos que aprender, hermano, amigos, a estar alegres, siempre alegres, aun cuando no estemos rodeados de la gente que nos ama. Otro de los testimonios que podemos encontrar del apóstol Pablo es que cuando él dice alegre, siempre alegre, él está presintiendo su muerte. O sea, no estaba en medio de la juventud, como está el gozo de la juventud y tal, el vigor, la cosa, la energía. No, no. El apóstol escribió unos párrafos después, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo no estaba haciendo en ese momento planes de largo aliento, planes para muchos años, para dentro de 20, 30 años. Él no sabía cuánto le quedaba de vida. Pablo sí sabía que su vida o su partida estaban en las manos del Señor y por eso se regocijaba. De modo que no puede ser motivo de tristeza para nosotros el que entremos a la tercera, a la cuarta o a la quinta edad. Ojalá y Dios permita que podamos entrar a esa edad con la salud que el Señor nos ha dado hasta ahora. Pero lo importante y el motivo del gozo para el creyente tiene que ser el saber que la vida está en las manos del Señor, que la vida Dios la da porque tiene un propósito, que debemos alegrarnos en cumplir el propósito que tiene Dios para nuestra vida y que si Él nos llama a su presencia, también será una bendición para nosotros. El apóstol Pablo cuando dice alegre, siempre alegre, él lo está diciendo en el tiempo de escasez. Pablo no creía ni enseñaba la teología de la prosperidad. Por el contrario, él afirmaba, no digo esto porque esté necesitado, oígalo bien, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo era feliz en la abundancia y en la escasez. ¿Cuál es la clave que hace que el apóstol Pablo pudiera estar feliz en medio de la escasez o en medio de la abundancia? Él lo dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Hermano, no nos ayuda nada llevar la vida con un espejo retrovisor aquí y comenzar a recordar, ay, que antes iba a comer a tal parte, antes en diciembre me compraba los, ¿cómo se llama? Los estrenos, ay, antes yo le daba la plata a los hijos para que se compraran lo que quisieran, ay, yo compraba el niño Jesús. No, con ese espejo retrovisor aquí no te queda. Alabemos al Señor que tenemos vida y que en esta vida, en medio de las circunstancias más adversas, el Señor proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Para poder estar alegres, siempre alegres, se demanda acción. Se demanda acción. No crea que usted va a ser feliz porque tenga un chinchorro debajo de una palmera en Punta Cana, o en Aruba, o en Isletoas. Depende de hasta donde le lleguen los churupitos, ¿no? No, no va a ser feliz. Usted tiene que movilizarse para ser feliz. Tiene que ponerse en acción para ser feliz. El apóstol Pablo escribe y le dice,
en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Pablo dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Para los filipenses, la vida no podía ser menos que preocupación. Todo tendría que ser una preocupación. En Venezuela, en la Venezuela actual, hasta estar vivo es una preocupación. Porque uno no sabe cuánto tiempo vamos a estar. O sea, ya eso nos preocupa. Pero en la iglesia primitiva, a las preocupaciones normales de la condición humana, las privaciones que había en aquel momento, en todas aquellas cosas que ellos tenían, se añadía la preocupación de ser cristiano. Porque el que era cristiano llevaba la vida en su mano, porque no sabía cuándo iba a ser asesinado, cuándo iba a morir por su condición de ser cristiano. La solución de Pablo para ser alegres, siempre alegres, aún en las circunstancias más adversas, es la oración. La solución paulina, la oración. La oración como herramienta terapéutica ha comenzado a ser estudiada por la psicología en el tiempo actual. La psicología moderna. Yo he visto por lo menos 2 trabajos de tesis de grado de 2 pastores que luego estudiaron psicología, hicieron sus tesis de grado sobre eso. La terapia de la oración en la mujer abandonada. Y el otro trabajo fue la terapia de la oración en la mujer encarcelada. Ya la ciencia está entendiendo el valor terapéutico de sanidad que tiene la oración. Como dice el teólogo Vincent, la paz es el fruto de la oración del creyente. La paz es el fruto de la oración del creyente. En esa frase de Vincent y en el texto de Pablo está comprimida toda una filosofía de la oración. Pablo está claro que podemos llevar absolutamente todo ante la presencia de Dios en oración. Como alguien escribió hermosamente, no hay nada demasiado grande para el poder de Dios, ni nada demasiado pequeño para que su cuidado paternal no lo haga. Nada pequeño, nada grande que no podamos llevar a la presencia de Dios. Un niño puede llevar todo a su padre, porque ese niño está seguro de que sea lo que sea, suceda lo que suceda, sus padres mostrarán interés en él. Un padre entiende que los pequeños triunfos o desilusiones de sus hijos son sus triunfos y son sus desilusiones. Que sus heridas o cortes pasajeros son sus heridas. De la misma manera, nosotros podemos llevar delante de Dios en oración nuestras solicitudes, seguros de su interés, de su ayuda, de su gracia y de su poder para con nosotros. Podemos presentarle nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestras peticiones a Dios. Podemos orar por nosotros mismos. Podemos pedirle perdón por el pasado. Podemos pedirle las cosas que necesitamos en el presente. Y podemos pedirle la ayuda y dirección para el futuro. Entonces podemos concluir que podemos llevar el pasado, el presente y el futuro ante la presencia de Dios. Podemos orar por los otros. Podemos orar por nosotros. Podemos encomendar al cuidado de Dios a los que tenemos cerca, a los que están en nuestra casa, a los que están en nuestra ciudad, a los que están en nuestro país. Pero también podemos orar por aquellos que ya no están con nosotros en nuestra nación. Que todas esas personas que se han ido de nuestra iglesia, que superan las más de 200 personas, sean motivo de nuestra oración permanente, para que entonces ellos puedan estar
alegres, siempre alegres, como nosotros en esta nación estamos alegres, siempre alegres, aún en el tiempo de la adversidad. Cuando oramos, debemos recordar 3 cosas fundamentales que las quiero explicar rapidito. Primero, el amor de Dios que siempre desea solo lo mejor para nosotros. Cuando vamos a orar, recordemos el amor de Dios, porque el amor de Dios nos muestra que Él nos da lo mejor para nosotros. Dice 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Cuando oramos, entendemos el amor de Dios y por eso nos acercamos delante de la presencia de Él. Cuando oramos debemos recordar la sabiduría de Dios. Así que podemos pedir lo que queramos. Al fin y al cabo, Él responderá conforme a su sabiduría. Dice Judas que al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al Dios de la eternidad, al Dios del siglo primero, del siglo desde la creación hasta la eternidad. A Él sea la gloria, dice Judas. ¿Por qué? Porque es el único y sabio Dios. Qué hermoso es ir a pedirle a alguien no que nos consiente, sino que sabe lo que nosotros necesitamos. Y la tercera cosa que debemos entender cuando vamos a orar y recordar es el poder de Dios. Dios es el único que puede hacer que suceda lo mejor para nosotros. Nadie lo puede hacer mejor que Él. El único, lo que sea, Él puede hacerlo. Lo que sea. Pablo escribe a los Filipenses capítulo 4, versículo 13, que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da la fuerza. Me gusta esta versión, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces pareciera como que Dios me fortalece porque no logro nada. Y la idea del original es, todo lo puedo hacer por medio de Cristo que nos fortalece. Es decir, usted puede hacer grandes cosas cimentado sobre la fortaleza de Dios. El que ore con una confianza perfecta en el amor, en la sabiduría y en el poder de Dios, va a encontrar la paz de Dios. Va a encontrar razones para la alegría y para el gozo. Para poder estar alegres, siempre alegres, debemos tener entonces la convicción de que la oración nos lleva a la confianza. La oración nos lleva a la confianza. El resultado de la oración es la paz. Es la paz. El apóstol Pablo lo dice en estos términos. No se inquieten por nada. No se inquieten por nada, dice Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso pasaje. Él dice, con inquietarte no vas a hacer nada. ¿Qué haces? Oras. Y cuando oras, la paz de Dios, y él la pone claro, que sobrepasa todo entendimiento, es el que va a cuidar tu corazón y tu mente, las emociones y la razón. La oración termina siendo una herramienta terapéutica para darnos la paz que necesitamos para estar alegres. Pablo creía firmemente en la paz de Cristo. Él no lo hacía porque las circunstancias le fueran favorables, como ya le hemos dicho. Él lo hacía porque conocía al Cristo de la paz, que es superior a la paz que algo o alguien del mundo pueda dar. El resultado de la oración en el creyente es que la paz de Dios será el centinela que guarde sus corazones. Porque cuando el apóstol Pablo escribe y dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones. La expresión o la palabra en el original es frureín, que viene a significar un término militar, montar la guardia. Es decir, la paz de Dios es que Dios guarda nuestra vida. La paz de Dios es que Él está en medio de la adversidad. La paz de Dios es que Él es nuestro protector. Esa paz de Dios, dice Pablo,
como dice la versión Reina Valera, sobrepasa todo entendimiento. O sea, no lo puedes entender, hermano. Eso no tiene explicación. Eso no quiere decir que sea tan misteriosa que la mente humana no la puede entender, aunque eso también es cierto. Lo que quiere decir es que la paz de Dios es tan preciosa, es tan valiosa que la mente humana no puede comprender. Como aún siendo pecadores, aún en medio de alejarnos de Dios, Dios puede recibirnos a nosotros y darnos paz. El camino a la paz, entonces, significa que nos queremos tanto que confiamos nuestra vida en las manos del Señor. Eso es quererse a uno. No crean que otra cosa es quererse. Eso es. Pablo lo ratifica en su carta hermana cuando dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. A los colosenses, Pablo le dice, paz, unidad cristiana y agradecimiento van unidas de la mano para poder estar alegres, siempre alegres. Paz, unidad cristiana y agradecimiento. El apóstol Pablo, en la carta a los filipenses que estamos estudiando, nos enseña que la acción de gracia es parte del deseo del creyente de orar. Orar debe estar cargado de acción de gracia. La oración no puede ser el libro de pedidos que me hacen las hermanas mías cuando voy para el supermercado. ¿Verdad? Y me traes esto, y me traes esto, y me traes esto, y me traes esto, y me traes esto. Yo voy a comenzar por dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha traído. Todas las oraciones nuestras deben incluir sin duda el dar gracias a Dios por el gran privilegio que nos dio de darnos una herramienta poderosa como es la oración. Porque a través de Jesucristo nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre. Cuando Pablo está diciendo, alegre, siempre alegre, él está diciendo también que debemos dar gracias en todo, en el dolor y en la alegría, porque eso implica dos condiciones que deben marcar la vida del creyente: gratitud y perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Un cristiano maduro es aquel que es agradecido de Dios y que es sumiso ante la voluntad de Dios. Solo cuando estamos totalmente convencidos de que Dios hace todas las cosas bien y que las hace para nuestro bien, entonces podemos con toda seguridad sentir gratitud a Dios y ser y estar alegres, siempre alegres. Hay una regla de la vida que todos nosotros sabemos. Cuando hay un pensamiento que entra en nuestra mente y se hace recurrente, ese pensamiento, ¿qué hace? Bloquea hasta la realidad. Porque podemos pasar, o sea, no tenemos la capacidad de ver nuestro entorno. Cuando el apóstol Pablo dice, estén alegres, siempre alegres, hagan oración y van a recibir la paz del Señor. Él dice, si en tu mente y en tu corazón está el Señor y lo tienes como un recurso al cual tú puedes acercarte, aún en medio de la ansiedad más grande, en medio de la tribulación más grande, en medio de la persecución más grande, te acercas al Señor en oración, entonces tu corazón y tu mente estarán en el Señor. Y eso hará que puedas estar alegres, siempre alegres. Decía al comienzo que una de las grandes tragedias de la humanidad ha sido la alegría, buscar la alegría. Fue la experiencia del salmista cuando dijo, pero que se alegren todos los que buscan en ti refugio. Que canten siempre jubilosos, extiéndeles tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. El salmista David
estaba orando al Señor. Como dijo Pablo después, ¿qué debíamos hacer? ¿Y qué dijo? Que se alegren los que buscan refugio en el Señor. Qué hermoso es saber que aún en las circunstancias más adversas de la vida nos podemos alegrar cuando vamos a la presencia del Señor buscando refugio. Y dice, bueno, que canten jubilosos. Y termina diciendo, extiéndele tu protección. Podemos ir delante de la presencia de Dios aún en medio de las circunstancias más adversas, que Él será nuestro guardador, Él será nuestro protector. Tenemos la terapia de la oración, que nos llega a su presencia y que nos permite entonces conocer al Dios que nos ama, al Dios de gracia, al Dios de misericordia. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en oración.